disfrutas a Dios cuando sabes que formas parte de algo muy importante, pero aparecerás y desaparecerás cuando Dios lo decida. Hola gente, bienvenidos a mi canal nuevamente, espero que se encuentren bien. Hoy les traigo una nueva prédica de Dante Gebel, una reseña de la misma, cuya prédica es titulada Las preguntas de José. ¿Y qué tal si te toca formar el papel de José? José simplemente es una nota en un enorme pentagrama musical. En la búsqueda del sentido de la vida, las personas a menudo se enfrentan a un dilema fundamental: el deseo innato de ser protagonistas de su propia historia versus la realidad de que forman parte de un plan mucho más grande. Este mensaje aborda con profundidad esta tensión, desafiando al oyente a reconsiderar su rol en lo relativo divino. La premisa es clara desde el inicio: no somos los protagonistas, sino actores de reparto en la historia de Dios. ¿Qué pasa, José? Forma parte de una historia más grande que él no podrá controlar. José no tendrá su propio libro, sin embargo, la historia lo ignorará. Sin embargo, forma una parte muy importante del plan de Dios. Ahora, este planteamiento choca directamente con la naturaleza humana, que busca reconocimiento, control y significado. Nos han enseñado que somos los arquitectos de nuestro destino, que nuestras decisiones moldean nuestro futuro, pero este mensaje nos recuerda que, aunque tenemos libre albedrío, la historia que realmente importa no es la nuestra, sino la de Dios. Esta idea del mensaje que recurre Dante es un mensaje a menudo subestimado. José, el esposo de María. José es un ejemplo poderoso de alguien que desempeña un papel fundamental en la historia de la redención, pero que rara vez recibe atención o reconocimiento. Su historia se convierte en una metáfora para todos aquellos que sienten que su esfuerzo y sacrificio pasan desapercibidos. Imaginemos la situación de José, comprometido con una joven que antes de consumar el matrimonio le dice que está embarazada y que el hijo que espera del Espíritu oraciones Santo. donde él dice, Señor, ¿por qué? ¡Qué injusticia! Para cualquier hombre, esto habría sido devastador. La incertidumbre, la humillación pública y el dilema moral eran inmensos. Sin embargo, José eligió obedecer a Dios, confiando en su plan, aunque no lo entiende completamente. El mensaje destaca cómo José tuvo que enfrentar una serie de pruebas a lo largo del viaje a Belén con María embarazada, la desesperación de no encontrar un lugar digno para el nacimiento de Jesús, la obligación de huir a Egipto para proteger al niño. En cada momento, José pudo haber sentido que su vida estaba fuera de control, que no era más que una pieza secundaria en un tablero divino. Y, sin embargo, su papel era esencial. La gran lección que emerge de la historia de José es que el valor de una persona en la historia de Dios no se mide por cuán visible es su impacto, sino por su disposición a obedecer y confiar. Dios responde. José dice, no era lo que yo esperaba para mi hijo. Y Dios le dice, José, no te olvides que tú eres una partecita de la historia. Y no te confundas. ¿Quién dijo que es tu hijo? No es tu hijo, es mi hijo. Muchas veces la verdadera grandeza radica en aceptar el papel que Dios nos asigna, aunque éste no venga de un reconocimiento o gloria. Uno de los puntos más importantes del mensaje es la manera que confronta la tendencia humana de reclamar la propiedad sobre todo lo que toca. Se presenta la frase, no es tu hijo, es mi hijo. Una línea que resuena profundamente porque pone el error común de creer que tenemos el control absoluto sobre nuestra vida y nuestros seres queridos. Esta afirmación no solo se aplica a la paternidad, sino a cada aspecto de la existencia. Nuestros talentos, nuestros logros, nuestras posiciones y hasta nuestros fracasos. En la cultura contemporánea se nos anima constantemente a ser dueños de nuestro destino y a tomar el control de nuestra vida. Sin embargo, en este mensaje nos recuerda que en realidad todo pertenece a Dios. Nosotros solo administramos temporalmente de lo que Él nos confía. En este sentido, la Navidad se convierte en una metáfora poderosa. Muchas personas se preocupan por lo material, los regalos, la cena, la decoración. Pero el verdadero significado de la Navidad es que Dios vino al mundo a través de un niño nacido en un pesebre. Otro aspecto esencial del mensaje es la reflexión sobre el fracaso y el orgullo. Se nos dice que el problema no es fracasar, sino apropiarse del fracaso como algo personal. Esto es un concepto revolucionario porque cambia la manera en que percibimos nuestra derrota. Si entendemos que nuestra vida está en manos de Dios, también debemos aceptar que los fracasos son realmente nuestros. Lo mismo ocurre con los éxitos. Cuando realmente nosotros
nuestros logros como propios, caemos en el orgullo, y cuando reclamamos nuestros fracasos como propios, caemos en la desesperación. La solución, según este mensaje, es entregar a Dios lo bueno, lo malo y lo incierto. Lo único que te pido, que no falte pan en mi mesa. No es tu mesa, es mi mesa. Y te dejo comer todos los días, dice Dios. Si entiendes cuál es tu lugar, si entiendes que eres un actor de reparto, la vida se va a resolver. El mensaje nos desafía a adoptar una nueva perspectiva. En lugar de medir nuestra vida por lo que logramos o fallamos, debemos medirla por nuestra disposición a confiar en Dios y a desempeñar el papel que Él nos ha dado. Este mensaje ofrece una perspectiva desafiante pero liberadora en una sociedad que nos dice constantemente que busquemos ser protagonista, que luchemos por reconocimientos y que miramos nuestra valía por nuestros logros. El mensaje de que somos actores de reparto en la historia de Dios puede ser difícil de aceptar. Sin embargo, también es una verdad que libera del peso del egocentrismo y de la ansia del control. José nos enseña que la grandeza no radica en la visibilidad o el protagonismo, sino en la fidelidad a Dios. La Navidad nos recuerda que el centro de la historia no somos nosotros, sino Cristo, y la reflexión sobre el fracaso y el orgullo nos invita a soltar el control y a confiar plenamente en el Creador. Si logramos adoptar esta perspectiva, descubriremos que no hay papel pequeño en el reino de Dios. Cada acción, cada sacrificio y cada acto de obediencia tiene un impacto eterno, incluso si no lo vemos de inmediato, porque al final del día la verdadera historia no es la nuestra, sino la de Él. Y eso, lejos de ser una limitación, es la mayor de las bendiciones. Nunca el Señor dijo, ustedes son dueños, son mayordomos. Formas parte de un gran plan. Tu vida forma parte de un gran plan. ¿Qué tal si Dios quería que nacieras solamente para un momento, para que te encuentres con alguien y seas un canal de bendición? Cada paso en la vida, cada decisión tomada, cada momento vivido, formaba parte de una historia mucho mayor, un plan que trascendía su comprensión inmediata. Todo lo vivido hasta este momento, incluso las dificultades, había sido una preparación para lo que venía. Era como un hilo, un punto en una línea que conectaba esa vida con las historias. Al mirar hacia atrás, se podía ver cómo cada evento, cada encuentro, cada pérdida y cada victoria se unía de manera inesperada. Si trazaba una línea de puntos hacia atrás, podía observar cómo sus decisiones y las decisiones de otros se alineaban en una danza misteriosa que lo había llevado hasta ese momento. Pero también podía trazar la línea hacia adelante y darse cuenta de que formaba parte de algo aún más grande. No era solo una existencia aislada, estaba conectado a un plano divino, a una obra maestra de la que solo veía una pequeña parte. A veces la vida parecía ofrecer respuestas claras, pero en otras ocasiones las preguntas persistían. ¿Por qué las cosas sucedían de la manera en que sucedían? ¿Por qué tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué las personas buenas parecían sufrir más que las malas? En ese momento se recordaba a sí mismo que no siempre las respuestas eran inmediatas. Y Dios tiene un encuentro conmigo a los 19 años y me prepara. Todo por aquel encuentro con Darcy Anthony de Souza, que viene de Brasil, que llega a la Argentina, que hace que la abuela deje el alcohol y se produce en el cosmos un plan tan grande, precisamente para que esta mañana te predique esto. ¡Me fascina! Que había momentos en los que no debía esperar una solución rápida, sino simplemente confiar en que todo tenía un propósito. La vida no siempre era como la imaginamos en nuestra mente. En ocasiones se aferraba a un plano rígido, a la idea de que todo debía encajar perfectamente. Pero la vida rara vez sigue un plano tan estricto como el carpintero, que aunque traza líneas y toma medidas, no siempre sabe qué sorpresa traerá cada pieza de madera. Así era la vida. Había momentos en los que, al igual que José, el carpintero, se sentía como si todo debía conseguir un orden y un propósito preestablecido, pero se encontraba con la incertidumbre, con lo inesperado. José, el carpintero, aunque no entendía del todo la magnitud de lo que le tocaba vivir, sabía que tenía que confiar. El nacimiento de Jesús en un pesebre, la huida a Egipto, las pruebas que enfrentó. Todo eso era parte de un plan que podía comprender por completo en ese momento.
Sin embargo, sabía que su tarea era ser una herramienta en las manos de Dios, un clavo en la gran obra del Creador. Él entendió que su rol no era ser el protagonista, sino un simple instrumento que contribuía a un propósito mayor, aunque no siempre lo viera. También recordó una historia que había escuchado hace años. En ella varios hombres estaban trabajando en la construcción de una catedral. Cada uno de ellos tenía su tarea específica. Algunos mezclaban la cal y la arena para hacer los ladrillos, otros formaban los ladrillos y algunos simplemente limpiaban las herramientas. Cuando el arquitecto le preguntó qué estaban haciendo, las respuestas fueron simples. Estoy haciendo ladrillos, estoy mezclando, estoy limpiando. Sin embargo, uno de ellos, al ser preguntado, respondió, estoy construyendo una catedral. Ese hombre había entendido algo fundamental. Y alguien más simplemente está limpiando las herramientas que los demás usan. Y le pregunta, muchacho, ¿qué estás haciendo? Y él dice, construyendo una catedral. Porque el muchacho entendió que era parte de un gran plan. Cada pequeño gesto, cada acción que parecía insignificante, formaba parte de un plan mucho mayor. Él no solo estaba realizando una tarea, estaba contribuyendo a una obra grandiosa. Reflexionó sobre esta historia y se dio cuenta de que aunque a veces se sentía pequeño e insignificante como un ladrillo, más en la construcción de la vida estaba contribuyendo a algo más grande. Como cada pieza en la obra de Dios, también tenía un papel único que solo Dios conocía en su totalidad. A veces pensaba que lo que hacía no era suficiente, que sus logros eran pequeños comparados con los de otros, pero recordó que no era la grandeza lo que importaba, sino la fidelidad. Como el pueblo de Israel, que no sabía si recibiría maná al día siguiente, debía confiar. No necesitaba tener todo planificado, no necesitaba una seguridad absoluta. Lo único que debía hacer era confiar un día a la vez. La vida no siempre ofrecía respuestas claras, pero comprendió que la confianza en Dios no dependía de tener todas las respuestas. Al igual que el pueblo de Israel en el desierto, que no podía almacenar maná para el futuro, debía confiar en que Dios estaría allí cada día para proveer lo que necesitaba. Incluso en los momentos de incertidumbre, debía seguir adelante con la fe que Dios tenía el control. Cuando tu vida termine, antes de que aparezca el fin en pantalla, lo habrás hecho bien si entendiste que Dios te usó y que te trajo con un propósito. ¿Están conmigo, sí o no? Aunque te guste tener el control, Dios dice, yo tengo el control de tu vida. De repente, las preguntas de la vida, como la muerte, el sufrimiento y las tragedias, parecían más fáciles de entender. Aunque el sufrimiento era parte de la vida, comprendió que cada parte de su vida, incluso las más difíciles, formaban parte de un plan mucho mayor. Tal vez nunca entendería todas las razones detrás de todo lo que ocurría, pero sabía que al final la paz y la comprensión vendrían cuando confiara plenamente en el Señor. Al final de sus días, cuando su vida llegara a su final, comprendió que lo más importante no era lo que había logrado, sino cómo lo había vivido. Si había entendido que ella era parte de un plan divino, un instrumento en las manos de Dios, entonces su vida habría tenido verdadero propósito. Cuando aparecían los créditos de su vida y las luces del cine se apagaran, sería recordado como alguien que supo confiar, que supo entregar su vida a un propósito mayor. La verdadera grandeza no estaba en la fama y en el reconocimiento, sino en saber que aunque pequeña e insignificante, había sido fiel a su llamado. Y quiero imaginar lo que José piensa. No lo dice, pero lo piensa y dice algo como, ay, lo único que te pido es que no me dejes. Y en ese momento, llora el nene. Y recuerda que se llama Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué puede estar mal si lleva a Dios en los brazos?